Desde pequeña siempre fui la responsable. Era yo quien ponía la mesa, quien ayudaba con las cuentas y quien se encargaba de mantener la casa en orden. Mientras tanto, Leo era el favorito. Yo era la sombra, la solución para los problemas, que nadie más quería enfrentar. En ese entonces, pensaba que eso era normal. Después de todo, ¿qué más podía hacer? Él era el menor y yo, la hermana mayor, tenía que entenderlo. Pero, con el tiempo, la dinámica se volvió insoportable. Cuando abrí mi tienda en línea, esperaba que eso cambiara algo. Pensé que tal vez verían el esfuerzo que estaba haciendo para construir algo con mis propias manos. Las noches sin dormir, los fines de semana trabajando, los días en los que apenas comía para ahorrar y reinvertir en el negocio. Pero no. Para mis padres, simplemente estaba haciendo lo que se esperaba de mí. Para Leo, era un obstáculo. Él tenía una habilidad aterradora para convertir cualquier situación en una ventaja para sí mismo. Si algo salía mal, la culpa era mía. Si algo salía bien, encontraba una manera de ser elogiado por eso. ¿Y mis padres? Simplemente estaban de acuerdo, como si todo tuviera sentido. Nunca entendí cómo alguien podía salirse con la suya de tantas cosas. Esa noche estaba exhausta. Acababa de concluir la planificación de una nueva colección para la tienda, algo que realmente podría impulsar las ventas. Cuando entré a la cocina para cenar, escuché la risa de Leo en el sofá, acompañado por el sonido de otro juego en su celular. «Oye, ¿puedes hacer menos ruido? Estoy intentando pensar en algo importante para el trabajo», le pedí. Él se rió, burlándose. «Tal vez deberías relajarte un poco. No es como si tu tiendita fuera a cambiar el mundo». Eso me golpeó como un puño. Respiré hondo, tragándome el orgullo, y volví al cuarto. No valía la pena discutir. No, con alguien que siempre sería blindado por los padres. Pero, aún así, algo dentro de mí ardía. ¿Por qué nunca era yo la prioridad? A lo largo de las semanas, el ambiente se volvió más pesado. Cada vez que Leo se burlaba de mi trabajo o hacía todo lo posible por desordenar el lugar donde yo trabajaba, sentía que algo dentro de mí estaba a punto de explotar. El colmo llegó una mañana de sábado, cuando me desperté con el ruido de pasos pesados en el pasillo. Salí del cuarto y vi, estupefacta, mis pertenencias tiradas en el jardín. Ropa, documentos, hasta los cuadernos con los planes de la tienda estaban esparcidos como basura. «Leo, ¿qué estás haciendo?», le pregunté, mi voz temblando. Él ni siquiera se molestó en mirarme. «Finalmente haciendo algo útil. Este lugar es demasiado pequeño para tus trastos». Fui directo a ver a mis padres, aún creyendo que ellos intervendrían. «¿Están viendo esto? Está tirando mis cosas». Mi madre desvió la mirada, fingiendo estar ocupada con los platos. Mi padre simplemente suspiró. «Clara, no hagas esto más grande de lo que es. ¿Sabes cómo es Leo?». Por un momento me quedé sin palabras. Era como si toda mi vida se hubiera reducido a esa frase. Sabía cómo era Leo y sabía cómo eran ellos. No harían nada. Nunca lo hicieron. Sin decir una palabra más, volví al cuarto. Comencé a recoger lo que podía, con las lágrimas ardiendo en mis ojos, pero sin dejarlas salir. Algo dentro de mí estaba cambiando. Esta vez, no se trataría solo de Leo o mis padres. Se trataba de mí, y sabía que, a partir de ese momento, tenía que cambiar todo. Todavía era difícil creer que mis padres habían permitido eso. Pasé el resto del día tratando de reorganizar el caos que Leo había creado, recogiendo mis cosas del jardín, como si fuera una extraña invadiendo mi propia casa. Cada prenda de ropa, cada cuaderno que tomaba, parecía pesar 1 tonelada. No era solo el trabajo físico, era el peso de la humillación. Sentía mis ojos arder, pero me negué a llorar. No frente a ellos. No esta vez. Después de horas ordenando, entré al cuarto y cerré la puerta con llave. La sensación de estar rodeada por las paredes que antes llamaba hogar, ahora me parecía una advertencia de que ya no pertenecía allí. Me apoyé en la puerta, respirando hondo, tratando de
calmar la avalancha de pensamientos que me ahogaba. Siempre me dijeron que la familia era todo, que debía respetar, perdonar, entender. Pero, ¿hasta dónde llega ese entender? ¿Hasta que deje de existir? El silencio en el cuarto fue interrumpido por el sonido de la TV en la sala. Leo reía fuerte, como si nada hubiera pasado, y podía escuchar la voz de mi madre diciendo algo sobre la cena. ¿Cómo podían actuar como si fuera solo un día cualquiera? Como si tirar mis cosas al jardín fuera normal. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de tristeza y rabia, y tomé el celular. Envié un mensaje a una amiga. ¿Puedo pasar unos días en tu casa? Necesito salir de aquí. La respuesta llegó rápido. Claro, amiga, ven cuando necesites. Y yo sabía que necesitaba. Ya no tenía más opción. Esa noche, mientras arreglaba lo poco que podía llevar conmigo, escuché un golpe en la puerta. Mi corazón se aceleró, esperando, tal vez, una disculpa, algún tipo de arrepentimiento. Pero era mi madre. Entró con esa mirada de quien quiere hablar, pero sin tomar realmente partido. Hija, no tienes que hacer de esto una tormenta, ¿sabes? Leo es joven, a veces exagera. ¿Sabes cómo es él? Ahí estaba de nuevo. Esa frase. ¿Sabes cómo es él? Respiré hondo y me volteé hacia ella. Mamá, estoy cansada de saber siempre cómo es él. ¿Y ustedes? ¿Cuándo van a entender cómo soy yo? Soy la persona que se esfuerza, que trabaja, que lleva esta casa a cuestas mientras ustedes tratan. A Leo como un bebé. Ya no aguanto más. Ella abrió la boca para responder, pero no salió nada. Por primera vez parecía sin palabras. Tal vez porque, en el fondo, sabía que tenía razón. Pero, como siempre, la lealtad hacia Leo fue más fuerte. Solo, no hagas nada precipitado, Clara. Ustedes son hermanos. Esto pasará. Salió, dejándome sola con mis cosas esparcidas por el suelo. Pero, en ese momento, decidí que no iba a esperar por algo que nunca cambiaría. Tiré las últimas prendas de ropa en la maleta y miré la habitación por última vez. Era extraño pensar que ese lugar, donde tantas veces soñé con un futuro mejor, ahora era el símbolo de lo que tenía que dejar atrás. Cuando crucé la sala, Leo ni siquiera me miró. Mis padres estaban en la cocina, fingiendo estar demasiado ocupados para despedirse. Cerré la puerta detrás de mí con una fuerza que para mí sonó como el punto final de una historia que ya no quería seguir escribiendo. Mientras caminaba por la calle oscura con mi maleta en una mano y mis sueños remendados en la otra, sentí algo nuevo. No era miedo, aunque era aterrador salir sin saber lo que vendría. Era determinación. No sabía cómo, pero sabía que nunca más volvería a ser la sombra de mi propia vida. La casa de mi amiga era pequeña, pero me acogió como si fuera un palacio. Tan pronto llegué, me abrazó y dijo, «No estás sola, Clara. Aquí tienes un espacio para respirar». Era todo lo que necesitaba escuchar en ese momento, aunque me costaba dejar el orgullo de lado y aceptar ayuda. La primera noche, mientras me acomodaba en el pequeño sofá de la sala, miraba al techo tratando de organizar los pensamientos. Había tantas preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudieron dejar que esto sucediera? ¿Se arrepentirían en algún momento? ¿Y yo? ¿Cómo comenzaría de nuevo? Pero sobre todo, la duda que martillaba en mi cabeza era si había hecho lo correcto al irme. A pesar de todo, la culpa me visitaba como una vieja conocida, susurrando que tal vez me había excedido. Pero entonces, el sonido de la risa de Leo resonaba en mi memoria, borrando cualquier vestigio de duda. No. Necesitaba este nuevo comienzo. En los primeros días me sentí como si estuviera flotando en un vacío. Era extraño no tener mi rutina en casa de mis padres, aunque fuera una rutina agobiante. Aún así, entre la confusión y el cansancio, comencé a reorganizar mi vida. Transformé la mesa de la cocina de mi amiga en una oficina improvisada y cada día me despertaba con el objetivo de hacer crecer mi tienda. Si había algo que podía controlar, era eso. Trabajé incansablemente.
Pasaba horas ajustando el sitio web, investigando nuevas estrategias de marketing y planeando una nueva colección. Mi negocio era pequeño, pero era mío, y eso significaba todo. Cada venta que entraba era como una confirmación de que era capaz, de que, incluso sin el apoyo de mi familia, podía prosperar. Aún así, había momentos de silencio en los que la realidad me golpeaba como un puño. Por la noche, en la oscuridad del sofá, enfrentaba la idea de que ahora estaba completamente sola. Ya no tenía un lugar que pudiera llamar hogar, al menos no en el sentido tradicional. Yo era mi propia fortaleza, y eso era, al mismo tiempo, empoderador y aterrador. Un día, mientras organizaba las cajas de una nueva remesa de productos, mi amiga entró en la sala con 2 tazas de café y una sonrisa que intentaba ocultar la preocupación. «Sabes que lo estás haciendo bien, ¿verdad?», dijo, sentándose a mi lado. «Pero creo que necesitas respirar de vez en cuando. No tienes que cargar el mundo sobre tus hombros». Reí, pero había un nudo en mi garganta. Era extraño escuchar a alguien preocuparse por mí sin esperar nada a cambio. Tal vez eso era lo que estaba descubriendo, que era posible construir una nueva vida con personas que elegían estar a mi lado, y no por obligación. Esa noche, mientras miraba el sitio web de la tienda y veía cómo las ventas comenzaban a crecer, sentí un pequeño destello de esperanza. Era como si el universo me estuviera diciendo que había tomado la decisión correcta. Todavía era temprano, aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que caminaba en la dirección correcta. Entonces el teléfono sonó. Miré la pantalla y mi corazón dio un vuelco al ver el nombre de mi madre. Por un segundo pensé en no contestar, pero algo en mí quería escuchar lo que tenía que decir. Contesté, y su voz al otro lado sonaba diferente, más pesada, más vacilante. «Clara, ¿podemos hablar?». Mi estómago se apretó. Sabía que esa llamada no era solo una disculpa. Algo había cambiado, pero no tenía idea de lo que estaba por venir. Contesté el teléfono, tratando de mantener la voz firme, pero mi madre parecía desarmada. «Clara, querida, necesitamos tu ayuda». Su tono era diferente al habitual, sin la confianza o autoridad de siempre. Por un momento me sentí desconectada, como si estuviera escuchando a una desconocida. «Estamos teniendo dificultades para pagar el alquiler. No sabemos qué hacer». La confusión se apoderó de mí durante unos segundos. «¿Cómo así, dificultades?». Era surreal imaginar que, incluso después de todo lo que había pasado, ella pensaba que podía simplemente llamarme y esperar que resolviera las cosas como antes. «¿Quieres decir que quieren que yo pague el alquiler?», pregunté, tratando de no sonar tan incrédula como me sentía. «Sí, querida, solo hasta que resolvamos todo. Sabes que las cosas están difíciles para Leo. Todavía se está adaptando a encontrar trabajo. Y tu padre y yo, bueno, la situación no está bien para ninguno de nosotros». Su voz era casi suplicante, pero no lo suficiente para disimular el hábito arraigado de justificar a Leo. Cerré los ojos, tratando de procesar la audacia de esa petición. ¿De verdad creían que, después de echarme de la casa, simplemente iba a aceptar volver a ocupar el papel de mantenerlos? Respiré hondo antes de responder. «Mamá, con todo respeto, pídanle a Leo que pague. Después de todo, él me echó de la casa y ustedes se pusieron de su lado. Ahora es hora de que él asuma las responsabilidades». El silencio al otro lado de la línea parecía interminable. Finalmente, ella respondió, con la voz temblorosa. «Clara, no hables así. Sabes que él es joven, está intentando...». Corté antes de que pudiera terminar. «¿Y yo? También soy joven, mamá. Pasé años intentando hacer todo por ustedes, mientras él no hacía nada. Ahora estoy enfocada en mi vida. Ustedes hicieron una elección al ponerse de su lado. Ahora acepten las consecuencias». Colgué antes de que pudiera responder, sintiendo el corazón acelerado y las manos temblorosas. No fue fácil decir esas palabras, pero eran necesarias. Durante tanto tiempo, cargué con el peso de responsabilidades que no eran mías.
Y ahora, finalmente, me estaba liberando. Pero, a pesar de la firmeza, el eco de la conversación me atormentó durante el resto del día. Trabajar en la tienda parecía más difícil, como si cada venta y cada tarea estuvieran envueltas en una nube de pensamientos. Me preguntaba si mi decisión había sido demasiado dura, si debería haber intentado ayudar de alguna manera. Pero entonces recordaba la mirada complaciente de mis padres mientras Leo tiraba mis cosas fuera. No, ellos necesitaban aprender. 3 días después, mientras organizaba las entregas de la tienda, escuché golpes fuertes en la puerta del apartamento. No esperaba a nadie, así que dudé por un momento antes de abrir. Cuando vi quién estaba al otro lado, mi cuerpo se congeló. Era Leo, con una expresión que nunca había visto antes. Parecía abatido, casi avergonzado. ¿Podemos hablar?, preguntó, y su voz era tan baja que parecía pertenecer a otra persona. Lo miré, sin saber qué pensar. Parte de mí quería cerrar la puerta en su cara, pero otra parte quería escuchar lo que tenía que decir. Después de todo, no era todos los días que mi hermano aparecía pidiendo algo que no fuera un favor. Lo dejé entrar, pero sin decir una palabra. Él parecía incómodo, como si no supiera por dónde empezar. Finalmente, suspiró y me miró. Yo cometí un error. No sé ni por dónde empezar, pero quiero pedirte perdón. Eso fue el inicio de algo que no esperaba. Y, aunque no sabía si debía creerle, me di cuenta de que necesitaba escuchar lo que más tenía que decir. Leo entró a mi apartamento como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. Por primera vez, parecía vulnerable, casi pequeño, en contraste con la actitud altiva y despreocupada que siempre mostró. Cerré la puerta, cruzando los brazos, mientras él permanecía de pie en medio de la sala, sin saber dónde poner las manos ni cómo empezar. No estaba interesada en facilitar las cosas. «Tienes 5 minutos», dije sin rodeos. Quería dejar claro que no estaba allí para que él se sintiera cómodo o para perder el tiempo con disculpas vacías. Asintió, respirando hondo, como si se estuviera preparando para un discurso ensayado. «Sé que lo arruiné todo», empezó. Su voz era baja, y sus ojos, que generalmente evitaban el contacto visual, estaban fijos en los míos. «Fui un idiota. Contigo, con nuestros padres, con todo. Y ahora todo se está derrumbando». Cruz los brazos con más fuerza, manteniendo el rostro impasible, aunque mi mente ya estaba luchando contra una avalancha de pensamientos. Continuó. «Después de que te fuiste, me di cuenta de que tú lo hacías todo. Y cuando empezaron a llegar las cuentas, finalmente entendí lo que pasabas todos los días». Se frotó las manos en la cara, como si las palabras fueran difíciles de formar. «No sé cómo pedir perdón por todo. Solo quería que supieras que me arrepiento». Me reí, pero fue una risa fría, sin humor. «¿Te arrepientes porque ahora sientes en carne propia lo que yo pasé? ¿O porque te diste cuenta de que ya no puedes esconderte detrás de nuestros padres mientras alguien resuelve todo por ti?» Él bajó la cabeza, avergonzado. «Las dos cosas. Sé que no tengo excusa, y sé que no tienes razón para perdonarme, pero quería intentar arreglar las cosas». Eso me tomó por sorpresa. ¿Leo queriendo arreglar algo? No era la clase de frase que esperaba oír de alguien que siempre pasó por la vida sin preocuparse por las consecuencias, pero al mismo tiempo no era tan sencillo. «Leo, ¿qué crees que significa arreglar las cosas? ¿Pedir perdón y fingir que no pasó nada? Porque no funciona así». Él movió la cabeza rápidamente. «Lo sé. Sé que no puedo volver el tiempo atrás, pero quiero cambiar. Quiero ayudar a nuestros padres. Quiero ser una mejor persona. Solo necesito tiempo». El tono de su voz llevaba a una honestidad que me desarmó un poco, pero no lo suficiente como para hacerme olvidar todo lo que había pasado. Respiré hondo, tratando de mantener el control de la situación. «Leo, tienes razón en una cosa. No tengo ninguna razón para perdonarte, y no lo haré. No aún». Él me miró, sorprendido, pero no dijo nada.
Aproveché para continuar. No voy a volver a casa, no voy a pagar las cuentas de nuestros padres y no voy a resolver los problemas que ustedes mismos crearon. Pero si en serio estás hablando de cambiar, lo único que puedo decir es que vas a tener que trabajar duro. Empieza buscando un trabajo, ayuda a nuestros padres y tal vez algún día pueda creer en ti. Él asintió, la expresión aún cargada, pero con algo que parecía ser determinación apareciendo en sus ojos. Lo haré. Voy a demostrar que estás equivocada sobre mí. No se trata de si estoy equivocada o no, Leo. Se trata de que finalmente crezcas. Después de que salió, cerré la puerta y apoyé la frente contra ella, exhausta. No sabía si realmente cambiaría o si esas palabras solo serían otro intento de escapar de la responsabilidad. Pero, de cualquier manera, eso ya no era mi problema. Por primera vez, sentí que el peso que había cargado siempre empezaba a disiparse. Aún así, había un pequeño nudo en mi garganta, un vestigio del dolor de tener que decir no a mi propia familia. Tal vez, en el fondo, aún existía una parte de mí que quería creer que podrían cambiar. Pero eso no significaba que iba a renunciar a lo que había logrado. Tenía mi vida para reconstruir, y no había espacio para retroceder. Los días que siguieron a la visita de Leo fueron una mezcla de alivio e introspección. La conversación me afectó más de lo que quería admitir, pero sabía que no podía dejar que eso me distrajera. Tenía una nueva vida que cuidar, y por primera vez era la única responsable de ella. Ya no había nadie que interfiriera, ni nadie a quien necesitara demostrar algo. Mi tienda crecía más rápido de lo que esperaba. La nueva colección, planificada con tanto cuidado, se estaba vendiendo bien, y finalmente sentía que todas esas noches sin dormir valían la pena. Comencé a recibir mensajes de clientes elogiando los productos, compartiendo fotos e incluso historias sobre cómo la sostenibilidad los había inspirado. Era más que un negocio, era algo que estaba construyendo desde cero, con propósito, con significado. Conseguí alquilar un pequeño apartamento solo para mí. Era simple, pero solo mío. Entrar en él el primer día, con las cajas de mudanza esparcidas, fue como respirar profundamente después de años conteniendo el aire. Miré las paredes blancas y pensé, esto es libertad. Por primera vez pude organizar todo a mi manera, sin nadie que me juzgara, desordenara o menospreciara mis elecciones. No era solo un espacio, era un pedazo de mi independencia. Aún así, no siempre era fácil. Había días en que la soledad me golpeaba. No esa soledad de no tener a nadie cerca, sino la de cortar lazos con la familia. Por más que la decisión fuera la correcta, había momentos en que me preguntaba si pensaban en mí, si me extrañaban. Pero esos pensamientos ya no me paralizaban. Venían y se iban como olas, y aprendí a no ahogarme en ellas. Un día, recibí un mensaje inesperado de un número desconocido. Era una foto de mis padres trabajando en una feria callejera, probablemente vendiendo algo para complementar los ingresos. El pie de foto, enviado por Leo, era corto. Ellos están esforzándose. Yo también. Gracias por darme el empujón que necesitaba. Leí el mensaje varias veces. Leo parecía estar realmente intentando, pero sabía que no era el momento para involucrarme. Aún no. Respondí con un simple, espero que sigan, lo necesitan. Era lo máximo que podía ofrecer en ese momento. Perdonar era una cosa, olvidar era algo completamente diferente. Mientras Leo intentaba encontrar su propio camino, yo me adentraba en el mío. Poco a poco, logré reunir suficiente dinero para invertir en más productos y expandir mi tienda. Contraté un pequeño equipo para ayudar con la logística y atención al cliente, y de repente, la rutina de cargar todo sobre mis hombros empezó a parecer más ligera. Estaba construyendo algo sólido, algo que nadie podría quitarme. Veces, mientras empaquetaba los pedidos, pensaba en la Clara de hace unos meses, con sus cosas esparcidas en el jardín y las lágrimas quemando sus ojos. Era difícil creer que esa era la misma persona que ahora vivía en un apartamento propio, con un negocio que florecía cada día.
No era solo una victoria financiera, era una victoria personal, un recordatorio de que, cuando decidimos dejar atrás lo que nos pesa, encontramos la fuerza que ni siquiera sabíamos que teníamos. Una noche, mientras miraba la vista desde el pequeño balcón de mi apartamento, recibí otra llamada inesperada. Esta vez era mi madre. Su voz sonaba diferente. No había el tono de súplica ni el intento de manipulación que había escuchado la última vez. Solo una simple petición. Clara, ¿podemos encontrarnos? Solo nosotras dos. Prometo que no pediré nada. Solo quería hablar. Mi corazón se aceleró. No sabía si estaba lista para este tipo de conversación, pero algo en su voz me pareció sincero. Por primera vez, sentí que tal vez hubiera una oportunidad de entender, si no perdonar completamente, lo que había pasado. Respondí con un dudoso, «Está bien, vamos a hacer una cita». Mientras colgaba, una sensación mixta de ansiedad y curiosidad se apoderó de mí. Aún no sabía lo que tenía que decirme, pero sabía que ese encuentro cambiaría algo. Tal vez en mí, tal vez en ella. El café donde había quedado con mi madre era pequeño, discreto y casi vacío esa tarde. Elegí una mesa en el rincón, desde donde podía observar la entrada sin ser notada de inmediato. Mi corazón latía con fuerza, pero mi expresión permanecía neutral. Traté de no crear expectativas, pero era difícil no imaginar cómo sería el reencuentro. ¿Qué quería decirme? ¿Qué debía decir yo? Cuando entró, parecía diferente. Había algo más humilde en su postura, casi una ligereza forzada, como quien lleva el peso de errores recientes. Me vio, sonrió tímidamente y caminó hacia la mesa. Cuando se sentó, me sorprendió notar que sus manos temblaban ligeramente. Ella nunca había sido el tipo de mujer que mostrara vulnerabilidad. «Clara», comenzó sin rodeos, «gracias por aceptar verme». Asentí, esperando que continuara. No quería ser la primera en romper el silencio. Necesitaba que hablara, que mostrara la verdadera razón por la que estaba allí. He pensado mucho en todo lo que pasó, en ti, en Leo, en nosotros como familia, y me di cuenta de que cometí muchos errores. Nosotros cometimos muchos errores. Su voz vaciló, un poco, pero respiró hondo y continuó. Tú siempre fuiste la responsable, siempre estuviste allí por nosotros, y nosotros nunca te lo agradecimos. Creo que estábamos tan acostumbrados a depender de ti que nunca nos detuvimos a ver lo mucho que te estábamos lastimando. Sus palabras cayeron como pequeñas piedras en un lago, creando ondas que se expandieron por mi mente. Finalmente, después de tantos años, ella reconocía lo que había cargado. No era una disculpa directa, pero era un comienzo. Veo a Leo intentando mejorar, continuó. Está trabajando, ¿sabes? Consiguió un empleo en una tienda de materiales de construcción. No es mucho, pero es un comienzo. Y nos ha ayudado, incluso con poco. Todos estamos tratando de ajustarnos. Hizo una pausa, mirando sus manos. Pero nada de esto habría pasado si tú no te hubieras ido. Nos obligaste a enfrentar la realidad. Quería agradecerte por eso, aunque haya sido doloroso. No sabía qué decir. Parte de mí quería aceptar esas palabras, aferrarme a ellas como un bálsamo para las heridas que había cargado tanto tiempo. Pero otra parte, más cautelosa, me recordaba que las palabras no borran años de negligencia e injusticia. No lo hice por ustedes, respondí, mi voz calmada pero firme. Lo hice por mí, porque ya no podía más. Y sinceramente, no sé si puedo perdonar todo lo que pasó, pero me alegra que estén intentando cambiar. Solo no esperen que vuelva a ser la persona que resuelve todo por ustedes. Mi madre asintió, los ojos llorosos. No espero eso. Solo quería que supieras que reconocemos lo que hicimos y que estamos intentando ser mejores. Para nosotros mismos y para ti también, si algún día quieres dejarnos formar parte de tu vida otra vez. La conversación terminó de una manera inesperadamente pacífica. Nos despedimos con un abrazo vacilante, algo que parecía más un paso tímido hacia algo nuevo que una reconciliación total.
No sabía qué nos depararía el futuro, pero sabía que esa conversación cerraba un ciclo y abría otro, más saludable, o al menos más honesto. Regresé a casa con la mente ligera. Mi trabajo seguía prosperando y había conseguido todo lo que siempre quise: independencia, estabilidad, paz. Mi apartamento, que una vez parecía pequeño y vacío, ahora era un refugio donde podía ser completamente yo misma. La tienda crecía cada día y ya estaba planeando expandirla a un local físico. En cuanto a Leo, supe que estaba haciendo progresos. No era una transformación mágica, pero comenzaba a cargar el peso que antes solo era mío. Descubrí que incluso había empezado a ahorrar para ayudar a mis padres con más frecuencia. Era un comienzo. No significaba que confiara plenamente en él, pero era suficiente para que deseara que siguiera en el camino correcto. Mis padres también parecían diferentes. Mi madre volvió a trabajar, algo que no hacía desde hacía años. Mi padre, a pesar de las dificultades de la edad, encontró una manera de contribuir. Estaban aprendiendo a vivir sin depender de mí, y esa era una victoria que nunca pensé que vería. Mientras todo esto sucedía, yo seguía adelante. No estaba dispuesta a borrar el pasado, pero tampoco dejaría que me atara. Perdonar era un proceso lento, pero posible, y la lección más grande que aprendí fue que no necesitamos cargar con el peso de todos. A veces, lo mejor que podemos hacer es soltar lo que nos ata y confiar en que, en el vacío que queda, algo nuevo puede crecer. Esa noche, mientras miraba la vista desde mi pequeño balcón iluminado por la ciudad, sentí una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. El pasado estaba donde debía estar, detrás de mí. ¿Y el futuro? Bueno, era todo mío.